Chavales, aunque no lo creáis, al final pues sí, he vuelto, estoy grabando un nuevo vídeo para que lo disfrutéis todos vosotros y sigáis aprendiendo historia de esta que explico yo, de la buena. Pero bueno, lo primero quiero agradeceroslo aquí con un pulgar arriba por el apoyo que le disteis al vídeo de la Primera Guerra Mundial. Porque para mi sorpresa, el vídeo ha llegado a la increíble meta de 10 jodidos likes, así que muchas gracias a todos. Y una vez más, chavales, vamos a hablar de un tema que a mí me gusta bastante, que es la Segunda Guerra Mundial, que esta sí que es efectivamente la guerra más grande de la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial pasaron varios acontecimientos importantes. El primero, el Imperio Alemán se dividió. El Imperio Austrohúngaro también se dividió y salieron los siguientes países: Checoslovaquia, Austria, Hungría y Yugoslavia. El Imperio ruso pues también cayó y salieron los países de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania y Bielorrusia. Pero bueno, después de eso, Rusia y otros de estos países mencionados anteriormente se unieron formando así la Unión Soviética. Era una unión de países que eran comunistas. Y por último, otro imperio que también cayó fue el otomano, que se dividió y pues ahora es la actual Turquía. ¿Qué pasó? Como Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, pues le habían puesto un montón de restricciones, como ya habréis visto en el anterior vídeo. ¿Y qué pasó? Pues que Alemania estaba bastante jodida porque había una crisis de la hostia, la población estaba bastante infeliz. Bueno, ya sabéis, todas estas mierdas que pasan. ¿Qué pasaba? Pues que como Alemania estaba hecho una mierda y había muchísima crisis, apareció un líder. Ese líder se llamaba Hitler. Me imagino que muchos le conoceréis, a Adolf Hitler, y es este tipo de aquí. Y por raro que suene, este hombre no era de Alemania, era de Austria. Por otra parte, en Italia había llegado al poder un régimen fascista hecho por Benito Mussolini, que era este hombre de aquí. ¿Qué pasó? Como estas dos personas eran amigos, o sea, eran dictadores, pues rápidamente se hicieron amigos, formando así el eje Roma-Berlín. El eje Roma-Berlín era una alianza que estos dos señores tenían, pues bueno, por eso, porque eran amigos básicamente. Hitler, pese a ser un dictador, el pueblo le quería, ya que había conseguido muchas cosas buenas para su pueblo. Y era un gran orador Hitler. Hitler era una persona que hablaba muy bien. Y habló a los alemanes de su supuesta raza suprema, a la que llamó la raza aria. Y pues Hitler lo que quería era conquistar toda esta franja de terreno marcada en verde para que pues su raza tuviese el espacio suficiente para expandirse, por así decirlo. ¿Qué pasa? Pues que pese a que a Hitler quisiese todo este territorio, el único territorio que él tenía era pues este de aquí, ¿sabes? Era bastante poco para lo que él quería. Y aparte, pues por culpa de Polonia su país estaba dividido en dos, pero bueno. En 1938, la ideología nazi también se había extendido hasta Austria, el país vecino de Alemania. Y pues Hitler obligó a Austria a darle todo el poder al partido nazi de Austria. Y bueno, una cosa llevó a la otra y el caso es que se acabaron anexando a Alemania y Austria. Un mes después de la anexión de entre Austria y Alemania, Hitler quería obtener de Checoslovaquia los Sudetes, es decir, la zona fronteriza entre Alemania y Checoslovaquia. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la población de ahí eran alemanas. Así que bueno, una vez más, una cosa llevó a la otra y el caso es que Alemania se anexó los Sudetes. Esta anexión de los Sudetes fue aceptada tanto por el primer ministro francés como por el primer ministro británico. A los checoslovacos pues no les preguntaron si les parecía bien anexar su territorio, pero bueno. El caso es que cuando firmaron que se podía anexar los Sudetes, quedaron que no invadiese el resto de Checoslovaquia. Hitler dijo que vale, no sé qué, y el caso es que acabó anexándolo también. ¿Qué pasa? Como Hitler incumplió su palabra de anexarse todo el resto de Checoslovaquia, pues esto no les gustó nada ni a Reino Unido ni a Francia. El siguiente objetivo para Alemania era invadir Polonia, porque el territorio de Alemania estaba dividido en dos partes mediante el corredor de Danzig, que es esta zona de aquí. ¿Qué pasa? Como Polonia sabía que Alemania le iba a atacar, hizo un pacto de mutua defensa tanto con Francia como con Reino Unido. Y entonces llegó el día.
y Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Reino Unido y Francia le dijeron que tenía 2 días para retirarse de Polonia, de lo contrario le declararía la guerra. ¿Qué pasó? Pues que Hitler ni puto caso hizo y siguió invadiendo Polonia. Eso hizo que Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Canadá, Sudáfrica y la India le declarasen la guerra a Alemania. Pero luego hubo otro problema, y es que unos días antes de la invasión a Polonia, Hitler decidió ir a la Unión Soviética a visitar a Stalin, que era el dictador de la Unión Soviética, y firmaron un pacto llamado Ribbentrop-Molotov. No sé si lo habré dicho bien, pero bueno. Y si os lo preguntáis, sí, he tenido que hacer un corte para ir a mirar en Google cómo se llamaba ese pacto. El caso es que en ese pacto, tanto la Unión Soviética como Alemania firmaron repartirse Polonia en dos, ya que le pillarían invadiéndole desde los lados y no podrían defenderse los polacos. Y pues efectivamente esto es lo que pasó, y mediante esta línea aquí más o menos se repartieron Polonia, o esta línea aquí, ya no me acuerdo. Durante este tiempo apenas hubo ¿cómo decirlo?, batallas entre los aliados, que eran Reino Unido y Francia, y Alemania. Solo un tímido ataque de intimidación francés hubo, que realmente apenas se hizo y se retiraron rápidamente. Pero durante este tiempo, conocido como la Guerra de Mentira, la Unión Soviética atacó a Finlandia, que tenía miedo de la buena relación entre Finlandia y Alemania, de la cual la Unión Soviética no se fiaban, a pesar de haber firmado un pacto de no agresión. A esta guerra aquí se la conoce como la Guerra del Invierno, y fue una guerra penosa para la Unión Soviética. Pese a tener un ejército varias veces mayor al de Finlandia, apenas pudieron quitarle terreno a Finlandia y le quitaron más o menos este territorio aquí, bastante lamentable. Alemania, todo el hierro que recibía para fabricar armamentos venía desde Suecia, y para asegurarse el hierro que venía desde ahí decidió pasar a la operación Weisserebum. Y sí, si me lo preguntáis, otro puto nombre que he tenido que ir a buscar en Google a ver cómo se llamaba, y a pesar de ello, no creo que no lo he escrito ni bien, y no sé siquiera si lo he pronunciado bien. Pero bueno, el caso era que esta operación era invadir, se hacía invadiendo Dinamarca y Noruega para asegurarse el hierro venido de Suecia. Esta operación se rotó con un gran éxito porque consiguieron invadir rápidamente a Noruega y a Dinamarca. Después de la Primera Guerra Mundial, los franceses hicieron una línea de defensa impenetrable en la frontera con Alemania llamada la línea Maginot. Esta frontera era impenetrable. Así que Alemania, una vez más, para invadir Francia rápidamente, le pidió permiso a Bélgica, que otra vez era neutral, para pasar hasta Francia y rodear otra vez al ejército francés y pues aniquilarlo otra vez, solo que la anterior vez no lo consiguieron. Y esta vez, como una vez más Bélgica se negó a dejar pasar a Alemania, Alemania hizo lo mismo que en la Primera Guerra Mundial, que fue invadir un país neutral, y ya de paso atacó a Países Bajos y a Luxemburgo. Como Francia sabía que muy probablemente Alemania la atacase a través de Bélgica, ya invadida, decidió defender esa zona, pero hubo un problema, y es que un bosque llamado el Bosque de las Ardenas en Bélgica no lo defendieron porque pensaron que naturalmente sería impenetrable para los tanques de Alemania. ¿Qué pasó? Pues que por raro que suene, pasaron por ahí, rodearon al ejército francés e inglés, no sé por qué sea aquí el nombre de Luxemburgo, pero bueno, rodearon al ejército francés e inglés y pues los aniquilaron, pero afortunadamente fueron evacuados en barco hasta Inglaterra durante la Operación Dínamo. Pero como la mayoría del ejército de Francia fue evacuada o fue asesinada por el ejército alemán, quedaron muy pocos militares en Francia y fue rápidamente invadida por Alemania. Como Francia cayó en las manos alemanas, Alemania ocupó gran parte de Francia, y en el resto de la parte, en la zona sur, hizo un gobierno títere denominado la Francia de Vichy. Es importante comentar que para esto Alemania ya contaba con el apoyo de Francia, que se había unido a la guerra de su lado y le había declarado la guerra a Francia y al Reino Unido. Y también pues invadió Albania.
Después de la invasión alemana a Francia, le tocaba el turno a Inglaterra, los cuales estos dos países lucharon muy fuertemente durante la batalla de Inglaterra, que más o menos duró unos 5 meses o más o menos, no me acuerdo, en la cual pues Reino Unido afortunadamente no fue invadido por Alemania y esta fue la primera derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, la Unión Soviética invadió los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. Más tarde, Grecia fue invadido por Italia con la ayuda de Alemania, porque Italia no era capaz de conseguir invadir a los griegos. Italia, mientras tanto, trató de invadir el norte de África hasta llegar a Egipto en el Canal de Suez para tomarlo. Y así controlar, porque como España era amigo de Alemania, quería que España se metiese en la guerra. Entonces, si conseguía conquistar el Canal de Suez, que es la otra entrada al mar Mediterráneo, España hubiese estado forzada a entrar en la guerra. ¿Qué pasó? Que esto pues realmente al final no fue capaz y no consiguieron tomar el Canal de Suez. Pero bueno, volvamos a Europa, que está en lo interesante. Alemania había conseguido que Hungría, Rumanía y Bulgaria entrasen a su equipo. Solo faltaba Yugoslavia, la cual pues al final no entró y fue invadida. Y por fin Hitler decidió hacer el plan más inesperado, que era atacar a la Unión Soviética. Esta sería la mayor operación militar de la historia. Ni más ni menos que 3 millones de hombres provenientes de Alemania y de países aliados invadirían la Unión Soviética. Esto se debió a dos motivos. El primero, tomar la zona petrolífera del Cáucaso, en la cual había mucho petróleo, y Alemania necesitaba ese petróleo. Y la segunda, como ya comentamos antes, Alemania que se supone que tenía una raza superior llamada la raza aria y quería, Hitler quería que su zona para que la raza alemana pura se expandiese, llegaba hasta los Urales en Rusia, país de la Unión Soviética. Alemania invadió rápidamente gran parte de la Unión Soviética, lo cual los puso en apuros, pero todo esto dejaría de ser un problema con la llegada del invierno, ya que pues estos países son países muy fríos, con gélidas temperaturas que llegaban bastante bajo cero. Como llegó el invierno, pues las potencias del eje, que así se llamaba el grupo que formaban Alemania, Italia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, tuvieron que serenarse hasta que pasó el invierno. ¿Qué pasa? Las potencias del eje, que eran todos países europeos, tenían un aliado más. Y ese aliado más se encontraba en Asia, que era el Imperio de Japón, que llevaba bastante tiempo tratando de conquistar el sudeste asiático, las islas del Pacífico y peleando con China en la guerra sino-japonesa. Y también había conseguido invadir la península coreana. ¿Qué pasó? Estados Unidos no dejaba a Japón conquistar tranquilamente el Pacífico porque, uno, algunos de esos territorios eran suyos y dos, no querían a secas. Entonces, Japón tomó la decisión de, en 1941, dirigirse hasta Hawái, donde se encontraba el grueso de la flota americana en Pearl Harbor. Bombardearon esa zona y pues no pudieron los norteamericanos, Estados Unidos, luchar hasta más tarde. ¿Qué pasó? El presidente de Estados Unidos, pues lógicamente le declaró la guerra a Japón. ¿Qué pasó? Que como Hitler pensaba que la entrada de Japón a la guerra le podría ayudar en la Unión Soviética, que también llegaba hasta esta zona, pues le declaró la guerra a Estados Unidos, lo cual pues fue una cagada monumental por su parte. Pero bueno, el invierno había acabado y como Hitler pues necesitaba petróleo para pues, su equipo, decidió irse a las zonas petrolíferas del Cáucaso. Y bueno, pues fueron hasta ahí y lo que pasó fue lo siguiente. Para tomar el Cáucaso y con ello llevarse los recursos petrolíferos que había ahí, había que tomar antes la ciudad que guardaba el Cáucaso, que era la ciudad de Stalingrado. Esa ciudad tenía un gran valor sentimental para el dictador Stalin de la Unión Soviética y pues prohibió la rendición de la ciudad a toda costa, pese a que los alemanes habían invadido gran parte del territorio. Prohibió en esa ciudad pues fue la batalla más grande de la historia de la humanidad, que se conoce como la batalla de Stalingrado. Aproximadamente
1,5 millones de personas de la Unión Soviética, entre militares y civiles, perdieron la vida en esta batalla, y 700.000, porque he puesto una Z, 700.000, ¿cómo se dice?, militares del Tercer Reich, o sea, Alemania, y de sus países aliados perdieron la vida. Y esta es la batalla más sangrienta de la historia, que es la que tuvo más bajas, y pues fue una decisiva victoria por parte de la Unión Soviética. Recordar que estamos en el año 1943, y este fue el verdadero punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, que hizo que los alemanes dejasen de tener la iniciativa, porque después de esto pues los alemanes estaban bastante jodidos, y los soviéticos, que aún tenían recursos, decidieron empezar un ataque lento pero imparable hasta Berlín, la capital de Alemania. Después de esto, Alemania empezó a perder bastante terreno en el este, y la última batalla en territorio de la Unión Soviética fue la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Un tiempo después, en 1944, consiguieron expulsar a los alemanes del territorio de la Unión Soviética, siendo un fracaso total esta operación, conocida como la Operación Barbarroja. Por otra parte, Estados Unidos, que ya se había recuperado del ataque de japonés y Reino Unido, decidieron empezar a atacar Francia desde abajo, desembarcando en Sicilia. ¿Qué pasó? El régimen del dictador italiano Benito Mussolini fracasó. Se fue a tomar por saco, y pues tanto Alemania invadió Italia desde el norte, y los aliados empezaron a invadir Italia desde el sur. Por otra parte, los aliados hicieron pensar a Hitler que pues para liberar Francia lo más lógico sería desembarcar en Calais, que es una playa que está por aquí más o menos, pero no, el desembarco realmente sería en Normandía, y como Hitler se la creyó, pues llamó a todos los que estaban por ahí, que realmente eran bastante pocos, porque tenía la mayoría de su ejército en el este, les llamó para que se quedasen en Calais, y en Normandía apenas se quedaron hombres. ¿Qué pasó? Eh, pues que como desembarcaron aquí, pues la verdad es que tuvieron bastante fácil eso de volver a conquistar Francia. Así que Francia fue liberado, y los alemanes se vieron obligados a retroceder hacia el norte, Bélgica y los Países Bajos. Y pues la verdad es que Alemania está bastante jodida, porque le venían por dos frentes, y pues se volvía a repetir lo mismo de la Primera Guerra Mundial, que la atacaban desde dos frentes. Y pues al final, en 1945, los soviéticos llegaron a Berlín el 30 de abril de 1945, y Hitler, desesperado, pues con su amante Eva Braun, se acabaron suicidando. ¿Y ya está? ¿Fin de la guerra? Pues no, porque, como ya hemos comentado antes, Alemania tenía otro aliado más, que era Japón, el cual seguía peleando y estaba teniendo los mismos problemas que Alemania. Porque, pese a haber conseguido conquistar bastantes territorios en el sudeste asiático, China y casi llegando hasta la India y Australia, estaban retrocediendo pues por todos los frentes, y pues no, tampoco tenían mucho que hacer. Pero como no se rendían, los estadounidenses decidieron usar su nuevo arma, que era la bomba nuclear, que no se inventó hasta esa fecha, y decidieron usarla en las ciudades japonesas de Hiroshima y de Nagasaki, formando un montonazo de muertes. Y ahora sí, la guerra por fin terminó. El 2 de septiembre de 1945, Japón se rindió, y aproximadamente en esta guerra, ya fuera bromas, no como en el anterior vídeo, murieron 80 personas. Ahí con 6 ceros más. Y ya pues si has llegado hasta aquí en un vídeo que ha durado mucho más de lo que van a durar mis vídeos en general, te recomiendo que te suscribas, porque este vídeo, pues lo creas o no, pues me ha costado bastante trabajo hacerlo. Pero bueno, yo estoy feliz con lo que he hecho. Suscribir, bueno, ya no sé ni escribir. Y bueno, pues eso, adiós chavales.